Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes en el canal YouTube de Cabildeo Digital. Bienvenidos. Esta es una historia para todos aquellos que prefieren escuchar las noticias. Se trata de Los absurdos de Evo, una historia con rostro de mujer. En una audiencia judicial, el abogado de Montería, Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo en tono apasionado las palabras que cito para comenzar este relato. Que el peor delincuente de todos es el funcionario judicial que desconoce la ley para fabricar pruebas y perseguir a un inocente. Ese es el peor bandido de todos. Peor que los narcos, que los paramilitares, que la guerrilla, porque el funcionario judicial está obligado a acatar la ley. El funcionario judicial representa el espíritu de la nación y de la democracia. Estos políticos de pacotilla se pueden enloquecer todos, pero los jueces no se pueden enloquecer, porque son nuestra conciencia, son el alma de nuestra sociedad. Entra en escena Jimena. Jimena Mendizábal estuvo al borde de la muerte por COVID-19. En esos instantes de tanto sufrimiento, frente a la inminencia del adiós final, recurrió a su Dios para abogar por su vida y prometerle a cambio ser buena, actuar correctamente y no hacer daño nunca a nadie. De esa promesa se acordó cuando en su condición de jueza decidió la libertad irrestricta del activista cochabambino Yacir Molina. La detención de Molina fue ordenada por el ministro de la Injusticia, Iván Lima, y fue cumplida en Quillacollo por un grupo de civiles armados que llegaron a disparar en vía pública, causando pánico en el vecindario. O tal vez eran policías, sin uniforme, ni orden judicial, ni un citatorio fiscal. Se lo cargaron así nomás, sin más ni más. Molina reapareció en Sucre frente a la juez del juzgado tercero en lo penal, encargada de dictar las medidas cautelares. Los fiscales del gobierno lo acusaron de ser cabecilla de una organización terrorista y dijeron tener videos. La juez pidió ver los videos, las pruebas, pero nada de nada. Entonces dispuso la liberación irrestricta de Molina. Los fiscales del gobierno quedaron azorados. El ministro de la Injusticia anunció sanciones contra la juez Mendizábal y ella denunció que los fiscales del gobierno se reunieron con el procurador del Estado para elaborar una orden de aprehensión en su contra. Injusticia que podría producirse en las próximas horas. Pero antes de que aquello ocurra, ella les mandó un mensaje. Pues bueno, que estudien derecho, que estudien un poco el derecho y sepan que los jueces somos independientes en el ejercicio de nuestras funciones. Eso lo dice la Constitución Política del Estado, eso lo dicen los tratados internacionales, lo dicen los principios de Bangalore. Entonces, los jueces somos independientes. Para eso existe el sistema de impugnaciones, que bueno, si no están conformes con mi decisión, hay gente que puede revocar esa decisión, hay superiores en grado que pueden hacerlo o no. Mire, yo soy una persona que acaba de salir de la muerte prácticamente por la enfermedad que he tenido y le he prometido a Dios que no voy a hacer maldades, que nunca voy a hacer maldades, y que voy a tratar de llevar todas las cosas correctamente.
Y bueno, si aquí no me presentaron pruebas y no me trajeron, pues eso era lo que correspondía. Y aunque lo vean de cualquier forma y de cualquier manera las personas que ostentan el poder político, el poder público, papelitos cantan, como decimos. Entonces, aquí estoy y he de saber defenderme. Es el turno de Regina. La excepcional conducta de la juez Jimena Mendizábal contrasta con la de Regina Santa Cruz, la jueza que envió a la cárcel de Obrajes a la expresidente constitucional de Bolivia, Yanine Áñez. Esta jueza con seguridad no tiene promesas pendientes con Dios, pero sí compromisos muy terrenales con Lima y demás poderosos circunstanciales. La jueza Santa Cruz, que acepta realizar una audiencia de medidas cautelares en la noche de un domingo, no pidió pruebas, tampoco se preguntó qué hacía una exmandataria en un juzgado ordinario, ni las circunstancias oprobiosas de su detención en Trinidad, ni siquiera se preguntó cuál era el delito supuestamente cometido por Yanine y los 2 exministros que mandó a prisión. Lidia, que podría llevarse un Oscar como actriz de reparto. Se trata de Lidia Patti, la exdiputada del MAS que firmó la demanda por un supuesto golpe de Estado que habría ocurrido en noviembre del año 2019. Lidia es dirigente de las Bartolinas de Charazani, La Paz. Entró al Parlamento como suplente de Manuel Canelas, que la dejó de titular cuando juró como ministro de Comunicación de Evo Morales. Lidia Patti, en el Parlamento, el 21 de enero del 2020, aceptó la renuncia de su jefazo, Evo Morales. Aprobó la ley 1270 para extender los mandatos de la expresidente Yanine Áñez y de todos los parlamentarios. Aprobó la ley 1266 para anular las fraudulentas elecciones del 2019 y convocar a nuevas elecciones. Participó en la elección de los nuevos vocales del Tribunal Electoral y nunca tomó la palabra para denunciar algún golpe de Estado. Es evidente que la demanda que lleva su firma fue redactada en el despacho de Iván Lima, quien en este gobierno cumple las funciones del maloso de Juan Ramón Quintana. Yanine, en el centro de esta historia. Iván Lima recibió de Evo Morales la orden de encarcelar a Yanine Áñez, no de juzgarla, sino de encarcelarla. La oportunidad se presentó después de las subnacionales, pues Yanine postuló para gobernadora de su departamento natal, el Beni, y le fue mal. Sacó el tercer lugar con un 16%. Tras ese resultado parecía que la expresidente estaba en la ruina política y sin la protección que brinda el respaldo popular. No se les ocurrió que su detención podía provocar la indignación que sacó el 15 de marzo pasado a miles de ciudadanos a las calles en las principales ciudades del país. Además del repudio popular, Lima se enfrenta a un bochorno judicial de alcance internacional. Hola, soy Adriana Salvatierra y en este momento me veo en la obligación de dirigirme a mis compañeras y mis compañeros del movimiento al socialismo y también, por supuesto, al pueblo boliviano, frente a la intriga de quienes buscan distorsionar los hechos ocurridos durante las últimas horas del derrocamiento del gobierno de nuestro hermano Evo Morales. Adriana, una falsa víctima. Lima inventó un delito insólito contra Yanine, supuestamente cometido cuando era senadora y no en su condición de expresidente. Con ello,
Su objetivo es saltar el escollo de los privilegios que tiene como expresidente, condición que obliga a ir a un juicio de responsabilidades que debe ser aprobado por el Parlamento con 2/3 de los votos y que además garantiza su defensa en libertad. No quieren ni pueden ir a un juicio de responsabilidades. Entonces, ¿qué hizo la senadora Yanine Áñez para merecer la cárcel de Obrajes? Ella no apareció durante los 21 días de resistencia al fraude de Evo Morales y nunca pidió la renuncia de nadie. No se la puede acusar de golpe de Estado. Yanine apareció en el vacío de poder el 12 de noviembre del año 2019, cuando Evo Morales ya estaba en México y cuando Adriana Salvatierra y Víctor Borda, presidentes de las cámaras de senadores y diputados, ya habían renunciado y cuando los demás asambleístas del MAS se debatían en la duda de renunciar o no renunciar. Sin embargo, el ministro de la Injusticia inventó un delito. La senadora Áñez habría obligado a Salvatierra a renunciar para beneficiarse de la sucesión constitucional. Y según los fiscales del gobierno, la conspiración contra Adriana Salvatierra tuvo lugar en una reunión en la Universidad Católica de La Paz, en la que participaron Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y representantes de la Iglesia Católica y de la Unión Europea. En consecuencia, todos ellos deberían ir presos, pero nótese, la única que no estaba en la reunión era Yanine Áñez. Es tan absurda la acusación que no logran precisar cuál es el delito, tan absurda como afirmar que Yanine presenta riesgo de fuga por su condición de divorciada. La jueza Regina Santa Cruz, quien admitió esta atrocidad judicial, sustentó el castigo sin crimen en la existencia de un testigo. El amigo de Lidia, qué personaje, se llama Antonio de la Fuente. Es el testigo clave de la fiscalía, sin que se hubiese establecido de qué hecho es testigo. Trae a la memoria a otro testigo clave, el Viejo, ¿se acuerdan? En el caso terrorismo, al que pagaron para que dijera mentiras y que después se arrepintió. De la Fuente tiene una larga trayectoria en los delitos de estafa y extorsión. Las víctimas del caso terrorismo lo recuerdan como el mensajero del exfiscal Sosa. Y el actual ministro de Defensa, Edmundo Novillo, es uno de muchos que lo demandó por extorsión. En el periódico Página 7, De la Fuente explicó que apareció de testigo contra Yanine Áñez por ser amigo de la querellante, Lidia Patti, y aclaró que no cobró ni un centavo. Reveló que en noviembre del año 2019, tras la huida de Evo Morales, él salvó la democracia, porque rompió las renuncias de los asambleístas del MAS. Gracias a ello, la asamblea volvió a funcionar. Eso dijo. Al final de cuentas, De la Fuente sí será un buen testigo. Su versión confirma que entre el 11 y el 12 de noviembre del año 2019, en la Asamblea Legislativa hubo una renuncia colectiva del MAS. Esa conducta política fue ajena a Yanine, quien llegó a La Paz recién el 12, un día después. La renuncia colectiva fue resultado de una instrucción política, cuyo objetivo fue crear un prolongado vacío de poder para que el pueblo clame por el retorno de Evo Morales. Adriana Salvatierra, por su parte, reveló de dónde vino esa orden. Dijo que su renuncia fue acordada con Evo Morales y Álvaro García Linera.
Mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales, sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de forma conjunta con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera, y esto ha sido manifestado y aclarado en diferentes reuniones que se han realizado con movimientos sociales, con autoridades de nuestro instrumento político, por ellos mismos. Entonces su renuncia fue instruida por el jefazo y acatada por ella. Janine no tocó pito. Si el delito fuera la renuncia de Salvatierra, Evo Morales debe ir preso. Pero, como se vio, la estrategia del vacío de poder fue otro absurdo. Los asambleístas del MAS, con Eva Copa a la cabeza, se dieron cuenta de ello, rompieron sus renuncias y volvieron a sus curules. Tarde. Para entonces ya era tarde para el MAS, pues Yanine Áñez, segunda secretaria del Senado, ya había llegado a la Plaza Murillo para asumir la presidencia del Estado Plurinacional. Adriana Salvatierra, a su vez, se había metido en la embajada argentina, pero salió de allí cuando sus colegas rompían sus renuncias y al retornar a la asamblea se dio cuenta que había perdido la presidencia del Estado Plurinacional, que había quedado en manos de Janine, y la conducción de la asamblea en manos de Eva Copa. No hubo un doble golpe de Estado, uno en el Ejecutivo y otro en la Asamblea Legislativa. Lo que hubo fue un craso error histórico por parte de Evo Morales, Quintana, García Linera y sus compinches cubanos. Creer que ante el vacío de poder, Bolivia iba a llorar la ausencia del tirano y pedirle de rodillas que vuelva a gobernar. Grave error, tan grave como el encarcelamiento de Yanine Áñez y las amenazas contra los electos Negro Arias y Luis Fernando Camacho. Los dejo pensando en esta historia y me despido hasta cualquier otro momento. Gracias por su tiempo. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo, y en la web cabildeodigital.com.